IST presenta actualización del protocolo de vigilancia ocupacional por exposición a factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos. El 5 de marzo de 2024, el Ministerio de Salud aprobó la actualización del protocolo de vigilancia ocupacional por exposición a factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos a través de la resolución exenta número 327, quedando no vigente la anterior norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo en extremidades superiores del año 2012, más conocida como TEMERC-EESS. A su vez, esta nueva actualización integra la identificación y evaluación de los factores de riesgo de manejo manual de cargas y de personas pacientes, establecido en la Guía Técnica para la Evaluación y Control de Riesgos asociados al manejo o manipulación manual de cargas, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 2018. Por lo tanto, desde el 5 de marzo de 2024, todas las empresas, independiente de su tamaño y actividad económica, deben realizar la vigilancia del ambiente y de la salud de los trabajadores a través de este nuevo protocolo, cuyos avances comenzarán a ser fiscalizados a contar de julio de 2024. El objetivo de este protocolo es establecer un sistema integral de monitoreo y seguimiento que permita identificar, prevenir y controlar los factores de riesgos ambientales y laborales asociados a las enfermedades musculoesqueléticas, con el fin de promover ambientes de trabajo saludables y reducir la incidencia y el impacto de estas enfermedades en la población trabajadora de Chile. Pero entonces, ¿qué es un trastorno musculoesquelético? Un trastorno musculoesquelético es una lesión física originada por daño acumulado que se desarrolla gradualmente sobre un periodo de tiempo como resultado de repetidos esfuerzos sobre una parte específica del sistema musculoesquelético. También puede desarrollarse por un esfuerzo puntual que sobrepasa la resistencia fisiológica de los tejidos que componen este sistema. ¿Se puede enfermar de un trastorno musculoesquelético a causa del trabajo? Sí, cuando en el trabajo se está expuesto a ciertos factores de riesgo que son capaces de generar una alteración de las unidades músculo-tendinosas de los nervios periféricos o del sistema vascular, y esto conlleva un diagnóstico médico de patología musculoesquelética, y por tanto, estamos en presencia de un trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que pueden llevarlo a enfermar y qué evalúa este nuevo protocolo de vigilancia? Este protocolo identifica y evalúa 6 factores de riesgo que pueden estar presentes en los puestos de trabajo y específicamente en las tareas laborales que se ejecutan. Estos son los trabajos repetitivos de miembros superiores, la postura estática que se mantiene durante el trabajo, la manipulación manual de cargas a través del levantamiento, descenso, transporte de carga y el empuje y arrastre de cargas, la manipulación manual de personas y o pacientes, la vibración de cuerpo completo y la vibración del segmento mano-brazo. ¿Qué es el trabajo repetitivo de miembros superiores? Los miembros superiores son los segmentos de nuestro cuerpo que van desde el hombro hasta los dedos de nuestras manos. Una tarea o actividad laboral es repetitiva para los miembros superiores cuando exige que este segmento de nuestro cuerpo realice de manera idéntica o con pequeñas variaciones un conjunto de movimientos que son claramente identificables en su inicio y fin por su parecido. Por ejemplo, una cajera de un banco podría ejecutar una tarea repetitiva cuando realiza el conteo de billetes de forma manual. Movimientos idénticos de la mano y sus dedos se repiten una y otra vez hasta terminar el conteo.
Podemos ver esto en la tarea de poda de árboles o arbustos, en líneas de producción o en la atención de un cliente en una cajera de supermercado. Ahora bien, hay otros aspectos más técnicos y adicionales a considerar, pero dejémosle esto al encargado de salud y seguridad en el trabajo del IST. El segundo factor de riesgo es la postura estática de trabajo. Una postura estática considera aquel esfuerzo físico en el que se mantiene por más de 4 segundos la misma postura o posición. Este nuevo protocolo considera la identificación de la postura estática de trabajo a nivel de los segmentos corporales, cabeza, cuello, tronco, miembros superiores e inferiores. El tercer factor de riesgo es el manejo manual de cargas, MMC. Para entender este factor, primero hay que saber qué es una carga, y la carga se define como cualquier objeto animado o inanimado que se requiere mover utilizando fuerza humana y cuyo peso supere los 3 kilogramos. Entonces, al hablar de manejo manual de cargas, es cuando estamos frente a cualquier labor que requiera principalmente el uso de fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto sobre ese peso. Asimismo, el manejo manual de personas y/o pacientes. Nuestro cuarto factor de riesgo es aquella actividad que requiere principalmente el uso de fuerza humana para empujar, tirar, levantar, bajar, transferir o de alguna manera mover o apoyar a personas que no son autovalentes. El quinto factor de riesgo son las vibraciones del segmento mano-brazo. Este segmento de nuestro cuerpo podría estar expuesto cuando los trabajadores están en contacto con una fuente de vibración, por ejemplo, frente al uso de atornilladores o destornilladores neumáticos o eléctricos, uso de herramientas de impacto como martillos, cinceles, taladros, percutores u otros. Y el último factor de riesgo son las vibraciones del cuerpo completo. Una fuente de vibración de cuerpo completo puede estar en cercanía de máquinas donde se percibe vibración, superficies vibrante donde se está de pie o sentado como en maquinaria pesada y de conducción sentado o de pie. ¿Cómo se implementa el nuevo protocolo TEMERT? ¿Qué etapas considera? La primera etapa es de difusión. Los organismos administradores de la Ley del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley 16.744, deben informar a todas sus empresas adherentes sobre la actualización de este nuevo protocolo y a continuación, las empresas deben difundir a todos sus trabajadores, comités paritarios de higiene y seguridad y sindicatos cuando cuenten con ellos. La siguiente etapa es identificar si están o no presentes los 6 factores de riesgos antes mencionados en las tareas que se ejecutan en la empresa. Según los resultados de la identificación, pueden ser necesarias evaluaciones técnicas que deben ser realizadas por un profesional ergónomo capacitado. Si los resultados arrojan condiciones no aceptables o críticas, la empresa deberá implementar las medidas de control necesarias para eliminar o mitigar los riesgos detectados en los plazos definidos por el protocolo. Paralelamente, aquellos trabajadores que ejecutan estas tareas con resultados no aceptables o críticos deberán ser ingresados al programa de vigilancia de la salud. Finalmente, la empresa deberá capacitar a todos los trabajadores expuestos a factores de riesgo de TEMERT. Si la empresa adherida no cumple con la implementación de las medidas prescritas en los tiempos determinados según los resultados, el organismo administrador deberá notificar en un plazo máximo de 5 días hábiles a la autoridad sanitaria. ¿Quién es el responsable de la implementación de este nuevo protocolo? Tanto IST como las empresas tienen responsabilidades en el proceso de implementación.
El protocolo define responsabilidades de acuerdo al tamaño de la empresa, es decir, según el número de trabajadores contratados bajo una misma razón social, distinguiendo entre micro, pequeña, mediana y gran empresa, así como también hay diferencias en las responsabilidades dependiendo de la etapa a implementar. Es responsabilidad de IST difundir a todas sus empresas adherentes respecto de la entrada en vigencia de este nuevo protocolo y a su vez es responsabilidad de las empresas participar en las instancias formales de difusión impartidas por IST. ¿Por qué es importante implementar este protocolo? El objetivo mayor es cuidar la vida y salud de los trabajadores de Chile, en particular, prevenir el desarrollo de enfermedades musculoesqueléticas a causa de la exposición a los factores de riesgo que pueden estar presentes en el desarrollo de las tareas laborales. De encontrarse estos factores de riesgo presentes en un nivel no aceptable o crítico para la salud, será obligación del empleador con la asistencia técnica de IST implementar las medidas de control necesarias para eliminar o mitigar los riesgos presentes. Medidas preventivas para trabajo repetitivo de extremidades superiores. Por ejemplo, para controlar el factor de riesgo de movimiento repetitivo de miembros superiores en la tarea de poda manual con tijeras, se puede incorporar una podadora eléctrica. Medidas preventivas para el manejo manual de carga. Para eliminar o mitigar el riesgo asociado al manejo manual de cargas, podemos incorporar una ayuda ingenieril o mecánica como la grúa horquilla y/o un carro de transporte, respectivamente. Medidas preventivas para manejo manual de personas, pacientes. La incorporación de una grúa de transferencia de pacientes es un ejemplo de medida de control ingenieril frente al manejo manual de pacientes. Una medida administrativa es la capacitación sobre métodos correctos de movilización manual de personas pacientes y/o uso de ayudas mecánicas o ingenieriles. Medidas preventivas en exposición a vibraciones mano-brazo. La exposición a vibración puede ser controlada utilizando herramientas de menor vibración, utilizando guantes antivibraciones y reduciendo el tiempo total de exposición al factor de riesgo de vibración. Se debe promover la participación activa de todas las partes integrantes de la organización en el diseño e implementación de las medidas preventivas, tales como jefaturas, profesionales de salud y seguridad en el trabajo, miembros del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, representantes de los trabajadores que realizan las tareas. Para ello, puede utilizar como referencia la Guía Técnica de Ergonomía Participativa del Instituto de Salud Pública. Y así, muchas otras medidas pueden ser implementadas para cuidar la vida y salud de los trabajadores. Todos juntos, cuidándonos.